Muy bien, buen día para todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos para hoy la clase de integración del segundo parcial, que implica ver algunos aspectos acerca del desarrollo embrionario. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo que estuvimos viendo en esta segunda parte. Entonces, les paso primero que nada el link al video de la vez pasada y les paso el link al PDF de la clase de hoy, que como van a ver es un PDF relativamente corto, así que se nos va a dar tiempo para revisar ejercicios de genética al final. Bien, entonces vamos a ir comenzando con los temas de la clase de hoy. Entonces, empezamos con el desarrollo. Y el desarrollo la idea es ver cómo es que se puede formar un individuo Bueno, Leslie, yo le mando la información a Manuel y que él se fije. A ver. ¿Dónde estás? Porque tengo Leslie con 4 inasistencias. Y no sé por qué le aparecen 7 ahí. De si va a ser a la mañana o a la tarde no tengo información todavía. Sí, así que todavía no sé si el parcial va a seguir siendo a la tarde como es hasta ahora o si Manuel consiguió aulas a la mañana. Bien. Entonces, la idea es ver cómo se puede formar un individuo entero a partir de una única célula que es la cigota. Sí, eso va a implicar aspectos de genética, biología celular y biología molecular, que juntas forman la biología del desarrollo embrionario. Entonces, el desarrollo embrionario va a implicar 3 cosas. Lo primero que va a implicar es crecimiento. ¿Sí? El embrión, que después se va a convertir en feto, va a ir aumentando el número de células debido a que éstas hacen distintas mitosis. ¿Sí? Esto es importantísimo. Tanto la cigota como las células del embrión hacen mitosis. ¿Sí? Recuerden que la meiosis la hacen solamente las células que producen gametas, o sea, los espermatogonias y las ovogonias. ¿Sí? Entonces, por un lado, el desarrollo embrionario implica crecer, aumentar el número de células y que esas células se hagan más grandes. Eso va a implicar el crecimiento del individuo. Por otro lado, el desarrollo embrionario implica la diferenciación celular. Esto es, que las células adquieran una estructura y una función especializada a pesar de que no pierden ADN. Esto va a ser también otro punto clave de esta clase, ¿sí? El desarrollo embrionario no implica pérdida de ADN ni pérdida de genes, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa con ese ADN y con esos genes, ¿sí? Si uno agarra, la idea es que si uno agarra
una célula de cualquier parte del cuerpo del organismo tiene el ADN completo de todo el ser vivo. ¿Sí? Todas las células de un mismo individuo tienen todas el mismo ADN. ¿Sí? Tienen todas todo el ADN. Ya vamos a ver cómo se demuestra eso. Y por último, el desarrollo embrionario implica la morfogénesis, que sería el desarrollo de las formas. ¿Sí? La idea es que las células no se van a distribuir de manera aleatoria, sino que se organizan en tejidos y órganos, ¿sí? Y acá van a jugar parte procesos como la apoptosis, la interacción entre células y el movimiento de células. O sea, no es solamente crear distintos tipos de células, sino la idea es que el desarrollo embrionario implica crear estructuras de mayor nivel de organización. ¿Sí? A partir de células formar tejidos, a partir de tejidos formar órganos, y que esos órganos sean parte de un sistema. ¿Sí? Todo eso dispuesto en una forma tridimensional específica. Bien, entonces vamos a ver esto de que la diferenciación celular no implica pérdida de ADN. Y lo vamos a ver con el caso de la clonación de la oveja Dolly, que por ahí les conozcan, la suene el nombre Dolly, como la oveja clonada. ¿Sí? Esto es un experimento que hicieron unos científicos escoceses, ¿sí? Que partieron de dos ovejas hembra, ¿sí? Dos ovejas nenas. De una de ellas sacaron lo que uno identifica como el óvulo, ¿sí? Que en realidad ya vimos que no es un verdadero óvulo porque no le falta terminar la meiosis, ¿sí? Es un ovocito. Pero en fin, eso que uno identifica como óvulo se extrajo de una primer tipo de oveja. ¿Sí? Por cierto, son dos tipos de oveja de raza distinta. Una es una raza que se llama Fin Dorset, que es de lana blanca y cara blanca, y la otra se llama Blackface, que es de lana blanca pero de cara negra. ¿Sí? De ahí el nombre. Entonces, de la Blackface se extrae el ovocito y de la Fin Dorset se extrae una célula de la glándula mamaria. ¿Sí? Después del ovocito de la Blackface, con una micropipeta se le hace un agujerito, se le chupa el núcleo y se le tira a la basura. Entonces nos queda un ovocito sin núcleo. Después lo que hacen es fusionar la célula de glándula mamaria con el ovocito y entonces así le están metiendo un núcleo que venía de la Fin Dorset, ¿sí? Entonces, al fusionarse esos dos tipos de células, se forma una nueva célula que tiene una cantidad de ADN igual a 2C, porque es lo que tenía la célula de glándula mamaria, y que es una célula diploide, es una célula 2N. Y entonces, al hacer esa fusión, lo que se está formando es algo parecido a lo que sería una cigota. Una cigota sería una célula 2N y 2C, diploide y con cantidad 2C de ADN, porque sería el resultado de fusionar un espermatozoide con un óvulo, que cada uno tiene una C y cada uno es haploide, es N, ¿sí? Entonces, al meterle este núcleo de una célula ya diferenciada, es como si estuviésemos creando una cigota, pero artificial, ¿sí? No hay una verdadera fecundación, vean que no hay ningún macho, simplemente hay una fusión entre dos células. Entonces, a esto se le da una pequeña descarga eléctrica
y esa especie de cigota empieza a hacer sucesivas mitosis, ¿sí? Y empieza a formar un embrión. Después ese embrión se implanta en el útero de la blackface, ¿sí? En realidad usaron una tercera oveja, pero no importa, es un detalle. Y una vez que se implantó en el útero de la blackface, pasado el tiempo normal de gestación de las ovejas, que no sé cuánto es, nació de ahí una ovejita que vendría a ser una oveja clonada, ¿sí? Fíjense que se usaron dos razas distintas, ¿sí? Que la idea de usar dos razas distintas es que no quepa duda que lo que nació de la última blackface es una oveja clonada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el ADN de la Finn Dorset. Entonces, la oveja clonada, Dolly, es una oveja de raza Finn Dorset, a pesar de que nació del útero de una blackface, ¿sí? Eso es importante. ¿Sí? Teníamos dos razas y la idea es, ¿para qué usar dos razas? La idea es demostrar que lo que nace es un clon y no un hijo legítimo, ¿sí? De algún apareamiento que pudiera haber tenido la blackface, ¿sí? Si de una blackface nace otra blackface no es nada fantástico, pero si de una blackface nace una Finn Dorset, eso sí es importante y demuestra que lo que se desarrolló adentro del útero materno es un clon, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es demostrar que en el núcleo de la célula de glándula mamaria estaba la información de la oveja entera, ¿sí? Es decir, en el núcleo de esa célula estaba la información de cómo ser neurona, de cómo ser célula muscular, de cómo ser célula del hígado, ¿sí? Estaba la información de cada uno de todos los tipos celulares. Entonces uno podría preguntarse, ¿sí? Si en esa célula de glándula mamaria estaba toda la información de la oveja entera, ¿por qué era una célula de glándula mamaria y no era una neurona o una célula muscular o una célula del hígado, etcétera? ¿Sí? Y eso va a tener que ver con lo que vamos a ver a continuación, que va a ser un repaso de los mecanismos de regulación de la expresión génica, ¿sí? Que eso van a hacer que, a pesar de tener un gen en esa célula de glándula mamaria, algunos genes se van a estar usando y otros no, ¿sí? Entonces, lo que demuestra el experimento de la creación de Dolly es que la diferenciación celular, ¿sí? El hecho de que un tipo de célula se convierta en otro tipo de célula, no implica pérdida de ADN, sino expresión génica diferencial en distintos tejidos. Bien, acá tiene una fotito de Dolly, ¿sí? Por cierto, esta, la grande, es Dolly, ¿sí? La chiquita es su hija Bonnie, que fue una hija legítima, ¿sí? Sin ningún experimento raro, ¿sí? Uno podría también preguntarse si la vida de Dolly fue normal, ¿sí? El tema es que como usaron una célula del adulto, esa célula tenía los telómeros, ¿se acuerdan que los telómeros eran las puntitas del ADN? Esa célula tiene los telómeros más cortos de lo esperado para una cigota. Entonces algunos dicen que esa cuestión de que los telómeros eran más cortos determinó de que Dolly tuviera artritis más tempranamente de lo normal para ovejas, ¿sí? Pero en definitiva, si bien eso podría haber sido cierto,
La muerte de Dolly no tuvo nada que ver con la clonación. Dolly murió porque contrajo un virus que es normal en ovejas y tuvieron que sacrificarla porque no tenía cura. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que en las células eucariotas vamos a encontrar mecanismos de regulación de la expresión génica y como la transcripción, que es la síntesis de ARN, y la traducción sucede en distinto lugar, la transcripción sucede adentro del núcleo y la traducción sucede en el citoplasma. Como sucede en distinto ámbito, eso nos da tiempo y la posibilidad de que haya mecanismos de regulación de la expresión génica previos a la transcripción, durante la transcripción, posteriores a la transcripción, durante la traducción, posteriores a la traducción, ¿sí? Etcétera. O sea, hay mecanismos de regulación de la expresión génica en cada uno de los puntos del dogma central de la biología molecular. Bien, entonces, a un nivel pretranscripcional, recordarán que teníamos, esto lo vimos en la clase que vimos antes del primer parcial, sí, que fue una clase adelantada, que teníamos los nucleosomas que estaban hechos de histonas, ¿sí? 8 histonas, formando un octámero de histonas, que eran de 4 tipos, ¿sí? De las cuales había 2 de cada tipo. Y que esas histonas tenían unas colitas que podían estar modificadas. Si esas histonas se encontraban acetiladas, entonces los nucleosomas se mantenían alejados unos de otros, ¿sí? Y eso hacía que el ADN estuviera relajado, laxo, ¿sí? En formato de eucromatina. Entonces los genes, el material genético que estuviera en esa región de eucromatina estaba accesible para ser leído. Y si las histonas se encontraban sin ese grupo acetilo, entonces se agregaba una novena histona, la histona H1, que fijaba como un broche al ADN y que determinaba que esos nucleosomas se plegaran sobre sí mismos formando la estructura de solenoide. ¿Sí? Teníamos el solenoide en la heterocromatina y la estructura de cuentas de collar en la eucromatina. ¿Sí? Lo que es regulatorio de esto es que recuerden que la heterocromatina y la eucromatina podían ser constitutivas o facultativas. La versión constitutiva es la versión que no cambiaba, entonces la eucromatina constitutiva sería una región de cromatina que siempre está relajada o laxa, ¿sí? Como por ejemplo los genes de la información para las enzimas de la glucólisis. Si toda célula eucariota y toda célula en general hace glucólisis en todo momento, entonces, como siempre hacen glucólisis, siempre requieren tener las enzimas. Y como las enzimas duran un tiempo y después se degradan, continuamente la célula eucariota tiene que estar fabricando nuevas enzimas para hacer glucólisis. Entonces eso sería una región de ADN que siempre está relajada, ¿sí? Teníamos también regiones de ADN que siempre estaban compactadas en heterocromatina, que eran, por ejemplo,
la región de los telómeros o la región de los centrómeros. ¿Sí? Que los telómeros eran las puntitas del ADN y los centrómeros eran esa región que quedaba comprimida en el cromosoma, ¿sí? Que formaba la constricción primaria. Lo que es regulatorio de la heterocromatina y la eurocromatina es la versión facultativa, ¿sí? La región que en alguna célula o en algún momento puede estar relajado en forma de eurocromatina y accesible para ser transcripto, mientras que en otra célula, en otro momento, esa información puede estar compactada en heterocromatina, ¿sí? Como habíamos visto el ejemplo del gen de la insulina, si ese gen está relajado en las células beta del páncreas, entonces esas células pueden usar esa información para producir la proteína insulina, y esa misma región de ADN está presente también en las neuronas, por ejemplo. Sin embargo, las neuronas no la utilizan esa información, ¿sí? No producen insulina. ¿Por qué no producen insulina? Porque la insulina está en la heterocromatina facultativa de las neuronas. Está compactada y no se lee. ¿Sí? Entonces teníamos a la heterocromatina y a la eucromatina facultativas como un mecanismo de regulación de la expresión génica previos a la transcripción. Otro mecanismo que es previo a la transcripción es la metilación de los promotores. Si recuerden que el promotor era la primera parte del gen que marcaba el inicio de la región que se iba a transcribir, ¿sí? Si los genes tienen sus promotores metilados, ese gen no se va a transcribir, ¿sí? Es un gen que está silenciado, ¿sí? Entonces, poniéndole los grupos metilo o sacándole los grupos metilo, se puede silenciar o activar un gen. A un nivel transcripcional, ¿sí? A nivel de la transcripción, teníamos que en eucariotas la ARN polimerasa, ¿sí? Requería de ciertas proteínas para unirse al promotor, ¿sí? Esas proteínas eran los factores de transcripción basales, ¿sí? Son proteínas que ubican a la ARN polimerasa en el lugar correcto, ¿sí? Esos no serían regulatorios porque los factores de transcripción basales son los mismos para todos los genes en todas las células, ¿sí? Lo que es distinto es los factores de transcripción específicos, que son proteínas que se unían a regiones del ADN regulatorias, ¿sí? Recuerden que estaban las regiones de enhancer o intensificador y las regiones de silencer o silenciador. ¿Sí? Esas regiones de enhancer eran regiones regulatorias que si se unía a una proteína, un factor de transcripción específico que tenga afinidad por ella, eso estimulaba la maquinaria de la transcripción y hacía que la ARN polimerasa empezara a transcribir. Pero si se unía un factor de transcripción específico a una región de silencer, eso ocasionaba que ese gen quedara silenciado y no se transcribiera, ¿sí? Entonces acá lo que sería regulatorio serían los factores de transcripción específicos, ¿sí?
Recuerden que teníamos distintos motivos conformacionales, estos los mencionamos, pero les comenté que no era importante que los supieran, ¿sí? Teníamos el motivo cierre de leucinas o cremallera de leucinas, que fíjense cómo encastra en el ADN, ahí se da la interacción específica. El motivo dedos de zinc, que también se ve cómo encastra en el ADN, y ahí en el centro tiene un átomo de zinc. El modelo hélice-bucle-hélice, ¿sí? Que también, fíjense que también es un dímero y encastra en el ADN. Y por último, el motivo hélice-giro-hélice, ¿sí? Que pueden ver también cómo se encastra en el ADN. Y eso serían las estructuras posibles de un factor de transcripción específico. Bien, a un nivel transcripcional, a un nivel de la transcripción a un nivel post-transcripcional, previo a la traducción, ¿sí? Sería pretraduccional. Teníamos que en eucariotas el ARN que se formaba a partir de los genes, se formaba primero un ARN transcripto primario, ¿sí? Que tenía exones e intrones, ¿sí? Entonces acá están marcados con rojito, verde y celeste, celeste, violeta, los exones, y con rosadito los intrones. Recuerden que los intrones eran los intrusos. Entonces, a ese ARN transcripto primario le sucedían las modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? Porque son modificaciones posteriores a la transcripción, que implicaban primero el agregado del CAP en la extremo 5', ¿sí? En la punta primera, que eso lo protegía de la degradación desde ese extremo y que además permitía que se una el ribosoma al ARN mensajero. En el extremo final se le agregaba la cola poli-A, ¿sí? Era la poliadenilación, ¿sí? Y entre un proceso y el otro sucedía el splicing, el corte y empalme, ¿sí? En donde se iban a eliminar los intrones y se iban a empalmar los exones, se iban a unir los exones. Entonces, lo que es regulatorio es que en distintos tejidos ese splicing puede ocurrir de manera aleatoria, como vemos en este ejemplo, que el exón 1, 2, 3, 4 y 5, en algunas células se empalma el 1 con el 2, con el 3, con el 5, y se saltea este exón lila clarito, y en otras células se empalma el exón 1 con el 2, con el 4, con el 5, ¿sí? Formando un mensajero distinto, un diferente ARN mensajero, que como tiene una secuencia distinta, va a formar en la traducción una proteína distinta. Si esa proteína diferente se va a asemejar a la proteína que salga del otro ARN mensajero, ¿sí? Porque tienen regiones de exones que son idénticas, entonces eso hace que tenga regiones que se van a parecer, ¿sí? Los exones que están compartidos van a producir regiones similares, pero los exones que están de diferente entre uno y otro van a hacer que esas dos proteínas tengan alguna diferencia
y que las llamemos que son parte de una misma familia. A pesar de que no son idénticas, son similares, salvo por esos exones donde son distintas. Si a un nivel de la traducción, teníamos que la traducción podía ser afectada por distintos factores, como vimos el ejemplo de la aconitasa, ¿sí? Que la aconitasa se unía al mensajero de la ferritina y que impedía su traducción a menos que hubiera un exceso de hierro en el sistema. Entonces el hierro se unía a la aconitasa y la aconitasa perdía la afinidad por el mensajero de la ferritina. ¿Sí? Entonces dejaba libre al mensajero para que el ribosoma haga la traducción y se produzca la proteína ferritina, que lo que hacía era aglutinar, pegotear todo el hierro que quedaba libre, ¿sí? Y entonces al no haber hierro disponible, no se puede unir a la aconitasa y la aconitasa vuelve a unirse al mensajero, ¿sí? Entonces se deja de producir ferritina. Eso sería también un control de la expresión génica. Y por último hemos visto algunos mecanismos que podían activar o inhibir a las proteínas, como ser la glicosilación, esto recuerden del primer parcial, el agregado de un carbohidrato, la fosforilación, que sería el agregado de un fosfato, el clivaje, que era cuando la proteína se rompía una pequeña parte. Nosotros lo vimos con el ejemplo de los zimógenos, y la interacción con otros factores que pueden ser proteicos o de otra naturaleza también pueden controlar la expresión de la expresión génica y la actividad de las proteínas. Entonces, eso es lo que controla la expresión génica. Ahora, ¿cómo está compuesto el genoma de un individuo? ¿Sí? Si agarramos el material genético de un bacteriófago, que es un tipo de virus, recuerden que no consideramos a los virus seres vivos, pero aún así los virus tienen material genético. Ese material genético tiene una longitud de unas 10.000 pares de bases. ¿Sí? Como tiene material genético en forma de ADN de cadena doble, ¿sí? En esa cadena doble, donde hay una adenina enfrentada a una timina y donde hay una citosina enfrentada a ver una guanina. ¿Sí? Esas bases que están enfrentadas van a formar el par de bases, ¿sí? Adenina, timina sería un par de bases, citosina, guanina sería otro par de bases. ¿Sí? Entonces esto de medir el tamaño de un ADN en pares de bases refiere a las bases que están unidas por complementariedad, ¿sí? Si pasamos de un virus a un ser vivo como una bacteria, acá tenemos el caso de Escherichia coli, ¿sí? Ya la bacteria tiene un ADN circular de unas 4 millones de pares de bases, o sea, tiene mucho más ADN que un virus bacteriófago. Si pasamos de un procariota unicelular a un eucariota unicelular, como es la levadura tiene 24 millones de pares de bases, ¿sí? Tiene bastante más cantidad de ADN. Si pasamos de un eucariota unicelular a otro más complejo como
Cenorhabditis elegans, que es un gusanito de unos nematodos de unos 2 milímetros, chiquitísimo, ¿sí? Ese gusanito, que es un nematodo, tiene un ADN de unas 160 millones de pares de bases en cada célula. Si vemos el ejemplo de una mosca de la fruta, tiene un ADN de unos 330 millones de pares de bases en cada célula. ¿Sí? Entonces, hasta acá parecería ser que con un mayor nivel de complejidad en el ser vivo, habría más cantidad de ADN. ¿Sí? Si agarramos un ser humano, el ser humano tiene 6.000 millones de pares de bases por cada célula, ¿sí? Pero si agarramos una planta de azucena, la azucena tiene unas 106.000 millones de pares de bases en cada célula. Entonces lo que nos muestra esto es que no hay una relación directa entre cantidad de ADN y complejidad del ser vivo, ¿sí? Uno podría preguntarse por qué la azucena tiene tanto ADN, ¿sí? Y la idea es que las azucenas no tienen patitas, entonces no pueden caminar y van a estar expuestas continuamente a la radiación ultravioleta del sol, que es mutágena, así como lo es para nosotros, y nos puede producir cáncer de piel. También esa radiación ultravioleta es mutágena para las plantas y puede producir problemas en su ADN. ¿Sí? Entonces el tema es que al tener tanta cantidad de ADN, de lo cual la mayor parte no va a ser un gen, ¿sí? Es un mecanismo que le da una cierta protección porque la mutación producida por la exposición a la radiación ultravioleta es muy posible que caiga en alguna región que no sea gen. Entonces, que la mutación sea neutra y que no afecte al ser vivo, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que una azucena tiene tanta cantidad de ADN, tanto más que un ser humano. ¿Sí? Si vamos a comparar cantidad de genes, siguiendo Homo sapiens, ser humano, tenemos un tamaño del genoma de unas 3.000 millones de pares de bases. Fíjense que acá estamos diciendo 3.000 millones y en la diapositiva anterior decíamos que en cada célula había 6.000 millones de pares de bases. Eso es porque si digo 6.000 millones de pares de bases en cada célula eucariota humana, estoy hablando del ADN diploide en la célula en G1, ¿sí? Mientras que acá, al hablar del tamaño del genoma, nos referimos al genoma haploide, ¿sí? Cuánto de ese ADN refiere a genes distintos. Entonces tenemos esa cantidad de ADN en una célula haploide, ¿sí? Tenemos una cantidad estimada de genes de entre 25.000 y 30.000, ¿sí? Esto se puede saber desde que se terminó el proyecto del genoma humano, en el cual lo que se hizo fue secuenciar todo el ADN de un ser humano y saber toda la secuencia de ADN que forma el ser humano. Entonces, saber la secuencia, uno puede buscar los promotores y contando los promotores, uno puede estimar la cantidad de genes, ¿sí? Si vamos a ratón, que es Mus musculus, tiene un poquito menos de ADN, 2.900 millones de pares de bases, pero parece que tiene más genes, tiene unos 30.000 genes. Si pasamos a la mosca de la fruta,
el insecto mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, tiene una cantidad de ADN de unos 180 millones de pares de bases, ¿sí? Bajó muchísimo la cantidad de ADN, pero sin embargo la cantidad de genes bajó respecto de un ser humano, aproximadamente la mitad, ¿sí? Es decir, que bajó mucho la cantidad de ADN, pero no bajó tanto la cantidad de genes, ¿sí? Si vemos al gusanito nematodo de Centrorhabditis elegans, tiene un tamaño de un genoma mucho más chico, 97 millones de pares de bases, pero tiene aproximadamente 20.000 genes, ¿sí? Si vamos a la levadura de cerveza, la levadura unicelular, ¿sí? Tenemos un tamaño de un genoma bastante más pequeño, 12 millones de pares de bases, y un número estimado de genes de 6.000. Si acá sí tenemos una cantidad comparativamente menor de cantidad de genes, ¿sí? Y por último, si vamos a una planta, Arabidopsis thaliana, que es el modelo de planta que se suele utilizar, tiene un tamaño de genoma de 125 millones de pares de bases, pero tiene una cantidad de genes de 25.000. Entonces, de nuevo, parecería ser que el nivel de complejidad no tiene mucho que ver con la cantidad de genes, ¿sí? Y la cantidad de genes no tiene mucho que ver con la cantidad de ADN, ¿sí? Lo que tienen que llevarse de estas dos diapositivas es lo siguiente. Si uno compara una célula procariota con una célula eucariota, es esperable que la célula eucariota unicelular tenga más cantidad de genes y más ADN que una célula procariota. ¿Por qué tiene más genes? Porque la célula procariota no tiene organelas, que sí tiene la célula eucariota. ¿Sí? Al tener organelas, estructuras membranosas internas, ¿sí? Esas estructuras van a tener genes específicos que van a ser proteínas del aparato de Golgi, proteínas del rugoso, proteínas del lisosoma, proteínas de los peroxisomas, de las mitocondrias, ¿sí? Es decir, es esperable que en la célula eucariota haya mayor cantidad de genes, ¿sí? Porque al haber compartimentos distintos en la célula eucariota, van a haber genes que tienen que ver con esos compartimentos. Bien, por último, otra cosa importante a tener en cuenta es que si uno compara un eucariota unicelular, como es la levadura, con un eucariota pluricelular, como podría ser el ser humano, ahí de nuevo va a haber más cantidad de ADN y sobre todo más cantidad de genes, ¿sí? Porque un organismo pluricelular tiene que tener genes de proteínas de adhesión, proteínas que la adhieran a otras proteínas del mismo tejido y proteínas que la mantengan unida a la matriz extracelular, ¿sí? Además de que va a tener que tener el eucariota pluricelular genes que tengan que ver con el control de las distintas estructuras, o sea, genes que tengan que ver con las hormonas y los mecanismos de transducción de señales, ¿sí? Entonces es esperable que el eucariota pluricelular tenga más cantidad de ADN y más cantidad de genes que un eucariota unicelular, ¿sí? Bien.
Hasta aquí entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bien, entonces, antes de pasar a otro tema, vamos a hacer ahora el intervalo. Son las 8, volvemos 8:15. Muy bien, continuamos. Vamos entonces a pasar a ver ahora qué son las células madre y cuáles son los procesos que llevan a la formación de tejidos, órganos y sistemas, ¿sí? Cuando el ovocito secundario se fusiona con un espermatozoide, como pueden ver ahí en la figura, hay un ovocito que es una célula gigante con un montón de espermatozoides que son de las células más pequeñas que tenemos en la especie humana. Cuando se produce la fecundación, se forma la cigota. Y la cigota es una célula madre que llamamos totipotente. ¿Por qué? A partir de su división celular y su diferenciación, van a salir todos los tipos de célula y todos los tipos de tejido de todos los órganos del ser vivo. ¿Sí? Por eso decimos que es totipotente. Entonces, en las primeras divisiones de esa cigota, la célula no pierde esa totipotencialidad, ¿sí? En mamíferos, la formación de gemelos es una prueba de eso, ¿sí? Porque lo que sucede en mamíferos es que a veces se divide la cigota en dos y las células, en vez de quedar pegadas, se separan, ¿sí? Y cada una de esas dos células separadas va a formar su propio embrión con sus propios anexos embrionarios, ¿sí? Que serían la placenta, el cordón, ¿sí? Todo eso que rodea al embrión son los anexos embrionarios. ¿Sí? Entonces, la formación de gemelos es una demostración de que en las primeras divisiones mitóticas no se pierde la totipotencialidad. ¿Sí? Entonces pasamos del huevo fecundado a las primeras divisiones, siguen siendo células totipotentes. Una vez que pasaron 2 o 3 divisiones, esas células dejan de ser totipotentes y se convierten en pluripotentes. ¿Sí? Las células pluripotentes se diferencian en algunas que van a producir los anexos embrionarios y otras que van a producir todos los tejidos y todas las células del embrión y del feto. ¿Sí? Esto es como cuando ustedes salieron de la primaria. En la primaria les dieron una educación general que les permitió entrar en cualquier tipo de secundaria. Entonces, imagínense, ustedes eligieron una secundaria orientada en ciencias naturales. ¿Sí? Eso les fue marcando un camino que al salir de esa orientación tenían una serie de posibilidades para elegir una carrera, pero eligieron medicina. ¿Sí? Entonces van como acotando las posibilidades de su futuro. ¿Sí? Al elegir medicina, hacen toda la carrera y al terminar tienen que elegir una especialización. ¿Sí? Pueden elegir pediatría, gerontología, cualquier especialidad médica que les parezca, ¿sí? Entonces, una vez que llegan al final y eligen su especialización, no pueden ir para atrás y decir,
bueno, ahora de repente yo quiero hacer corte y confección, ¿sí? Está bien que el ser humano puede hacer eso, ¿sí? Pero hagamos de cuenta como que no podríamos, ¿sí? Eso mismo le va pasando a las células durante el desarrollo embrionario. Van eligiendo caminos, entre comillas, ¿sí? Se van diferenciando y se van determinando a seguir distintos caminos, ¿sí? Por eso pasan de ser totipotentes a ser pluripotentes, ¿sí? Que, insisto, las pluripotentes podían producir cualquier célula del embrión y del feto, y esas pluripotentes, cuando se van dividiendo, van a ir formando células multipotentes, que son células que ya tienen un nivel de diferenciación, que aparecen en el embrión y muchas de ellas permanecen en el adulto. Entonces, por ejemplo, tenemos células multipotentes en la médula ósea que se dividen y se diferencian en las células de la sangre. Tenemos células multipotentes neuronales que se pueden dividir y diferenciar en todos los tipos de células del sistema nervioso, ¿sí? Cada tipo de tejido tiene sus células multipotentes, ¿sí? Entonces la idea es que una célula multipotente todavía no está del todo definido cuál va a ser su destino, pero ya tiene acotadas sus posibilidades. Si una célula multipotente de la médula ósea se puede convertir en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco, en una plaqueta, pero no se puede convertir en una célula del hígado, ¿sí? Porque fue eligiendo, fue determinando su camino, ¿sí? Y fue pasando de totipotente a pluripotente y de pluripotente a multipotente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los modelos que se utilizan para estudiar el desarrollo? ¿Sí? Se usa mucho Alcenorhabditis elegans, que ven una foto a microscopio óptico, sí, que se usa mucho porque es pequeñito y no chilla, entonces le puede hacer todo tipo de cosas. Se usa mucho la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y se usa a nuestro amigo Mus musculus, el ratón, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver van a ser algunos aspectos del desarrollo sacados de distintos modelos animales y vamos a ver una mezcla de todo, ¿sí? Entonces esto primero que vamos a ver está sacado de Cenorhabditis elegans, ¿sí? Que sucede que cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo, ¿sí? Se forma la cigota y esa cigota hace su primera división mitótica. En Cenorhabditis elegans, ya al hacer esa división mitótica, las células pierden la pluripotencialidad y se convierten en multipotentes. Y en esta especie, ya con la primera división, se pierde tanto la totipotencialidad como la pluripotencialidad, ¿sí? Entonces nos quedan dos tipos de células, ¿sí? Que van a ser distintas, van a estar determinadas. La célula de adelante va a formar toda la parte de adelante del bicho y la célula de atrás va a formar toda la parte de la cola, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque en el citoplasma del óvulo sin fecundar había unas proteínas que se llaman determinantes citoplasmáticos que estaban distribuidos de manera heterogénea, ¿sí? Acá vemos que había un determinante amarillo más hacia la izquierda y un determinante verde más hacia la derecha. Entonces, cuando sucede la división por mitosis, las células hijas heredan o bien más de un determinante amarillo o bien más
de un determinante verde. Y eso lleva a que se expresen distintos genes, ¿sí? Entonces, esta determinación por los determinantes citoplasmáticos lo que va a determinar es el eje cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta la cola, ¿sí? Va a determinar qué va a ser cabeza y qué va a ser cola. En la mosca, ¿sí? Durante su desarrollo larval, la mosca tiene distintos segmentos, ¿sí? Tiene la parte de la cabeza y la parte de la cola, ¿sí? Y eso está controlado por dos genes y las proteínas que se producen a partir de su transcripción y traducción, ¿sí? Que son los genes bicoide y nanos, ¿sí? Esos genes determinan el eje cefalocaudal, ¿sí? En arriba tenemos una foto de una larva normal y abajo tenemos la foto de una larva que expresó el determinante de cola en los dos extremos. Entonces se formó una larva que tenía cola en los dos extremos y que no tenía cabeza, ¿sí? Obviamente que eso terminó sin desarrollar, ¿sí? No se desarrolló del todo y se murió la larva porque no se puede vivir sin cabeza, ¿sí? Pero esto muestra cómo el efecto de estos genes determina el eje cefalocaudal, ¿sí? Determina qué va a ser cabeza y qué parte va a ser cola. Entonces, volviendo al modelo Caenorhabditis elegans, ¿sí? Ya con la primera división las células quedaban determinadas y cuando se forma el embrión de 4 células, ¿sí? Segunda división mitótica, tenemos a la célula 1 que va a ser la parte anterior, ¿sí? Por cierto, en animales anterior y cefálico es lo mismo y posterior y caudal es lo mismo, ¿sí? Eso en la mayoría de los animales, salvo en nosotros seres humanos que al ser bípedos, ¿sí? Al tener caminar en 2 piernas, anterior sería el pecho y posterior sería la espalda, ¿sí? Y cabeza sería cefálico y pierna sería caudal, ¿sí? Eso porque nosotros caminamos en 2 piernas. Si caminásemos en 4 piernas, anterior sería lo mismo que caudal, perdón, sería lo mismo que cefálico, y posterior lo mismo que caudal, ¿sí? En fin, tenemos que la célula 1 va a formar toda la parte de adelante del embrión, la célula 4 va a formar toda la parte posterior, y la célula 3, cuando haga su división celular y forme 2 células hijas, ¿sí? Por cómo van a quedar pegadas, una va a quedar pegada a la célula 1 y la otra célula hija de 3 va a quedar pegada a la célula 4, ¿sí? 1 y 4 ya eran distintas porque tenían distintos determinantes citoplasmáticos, ¿sí? Entonces, la célula 4 va a estimular a la parte de atrás de la célula 3, o sea, la célula 3 si quieren 3B, y la va a estimular a que crezca y forme el intestino del adulto, mientras que la célula 1 va a estimular a la parte de adelante de la célula 3, es decir, cuando se divida a la célula de adelante, y esa estimulación va a hacer que la célula 3 se convierta para formar los músculos y las gónadas, ¿sí? Este fenómeno se conoce como inducción, el hecho de que una célula estimule a otra es una inducción, ¿sí? Y esto tiene que ver con la posición en la cual quedan las células,
¿sí? Se llama información posicional. Dependiendo de dónde quedan ubicadas, se estimulará que el desarrollo para un lado o para el otro. Otro ejemplo de eso en Caenorhabditis elegans es que durante su desarrollo se forma la gónada y hay una célula de la gónada que produce una proteína que estimula las células de la piel a que produzcan la vulva por donde el bicho puede poner sus huevos, ¿sí? Es decir, acá de nuevo hay un fenómeno de inducción. Hay una célula que está induciendo a otras a que se diferencien y se conviertan en otro tipo de célula, ¿sí? Hay un experimento muy curioso en el cual a un Caenorhabditis elegans, durante su desarrollo, se le destruye la célula de anclaje con un láser, ¿sí? Se le dispara con un láser, se le mata a esa célula, y entonces el bichito desarrolló, pero no formó la vulva. Entonces, como son hermafroditas, tienen parte masculina y parte femenina, los espermatozoides del bicho terminaron fecundando los óvulos del mismo bicho materno y se formaron todos los embriones adentro de la madre, ¿sí? Como si fuera una especie de alien que salieron de adentro rompiéndole todo el cuerpo y haciendo una cosa horrible y espantosa. Sí, pero en fin, lo importante es que el fenómeno de inducción hace que las células se determinen y se diferencien en distintos tipos celulares. Entonces, teníamos a los genes que llamamos genes de efecto materno, que son los que determinan el eje céfalo-caudal, ¿sí? Y ahora vamos a ver que hay otros genes que se llaman genes homeóticos, que lo que hacen es determinar la identidad de cada segmento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una mosca de la fruta hay 14 segmentos, 3 en la cabeza, 3 en el tórax y 8 en el abdomen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la cabeza hay un segmento con antenas, un segmento con ojos y un segmento con las piezas bucales. En el tórax hay un segmento con patas, un segmento con patas y alas y un segmento con patas y estas alitas pequeñitas que se llaman quetas, ¿sí? Entonces, cada segmento va a estar determinado por un tipo distinto de gen homeótico. En cada segmento se va a activar un diferente gen homeótico. Sí, acá vemos algunas mutaciones en los genes homeóticos. Sí, entonces tenemos, por ejemplo, una mosca salvaje, sería la mosca normal, ¿sí? En la de al lado sufrió una mutación tal que se activó 2 veces en 2 secciones distintas el gen homeótico para tener patas y alas. Entonces, en 2 de los segmentos del tórax se formaron las alas y nació una mosca de 4 alas, ¿sí? Se llama mutante bitórax. Esta imagencita sería una imagen por microscopía electrónica de la cabeza de una mosca normal. La segunda sería una mutación en un gen homeótico que hizo que se activara en la cabeza un gen homeótico de formación de segmento con patas. Entonces, esa mosca, en vez de tener antenas, tenía patas en la cabeza, ¿sí? Y la última
se activó el gen de segmento de patas en vez de tener antenas y en vez de tener piezas bucales. ¿Sí? Tenía patas en vez de piezas bucales y patas en vez de antenas. Y obviamente que esos bichos no viven mucho, ¿sí? Porque sin piezas bucales no se puede alimentar, entonces se muere rápidamente. Bien, esos son los genes homeóticos, ¿sí? Los que controlan la identidad de cada segmento, determinan si es un segmento de patas, de cabeza, de ojos, etc. Lo curioso es que si uno observa en el ADN de la mosca a esos genes homeóticos y se fija en, por ejemplo, un ratón, cuáles son los genes que controlan el desarrollo embrionario, vamos a encontrar que son genes muy parecidos, prácticamente idénticos, ¿sí? Los genes que controlan el desarrollo de mamíferos son prácticamente los mismos genes que controlan el desarrollo de una mosca, ¿sí? Es decir, son genes que hemos heredado desde nuestro ancestro común con insectos, ¿sí? Son genes antiquísimos, ¿sí? Y por eso decimos que se encuentran altamente conservados, ¿sí? En biología decir que algo está conservado quiere decir que ha cambiado muy poco con la evolución. Bien, entonces, los genes homeóticos determinan la identidad de cada segmento. Ahora, dentro de cada segmento hay otro tipo de genes que determinan que aparezcan las estructuras específicas. ¿Sí? Estos se llaman genes maestros, ¿sí? Los genes maestros codifican proteínas que son factores de transcripción específicos y lo que hacen es regular la expresión de otros genes. Entonces, lo que ven en el dibujito es el encéfalo de un ratón normal, tiene ahí el cerebro y atrás de eso el cerebelo, ¿sí? En la segunda fotito, un ratón que nació sin un gen que se llama Engrailed 1, ¿sí? Ese gen es un gen maestro que determina el desarrollo de cerebelo. Sin ese gen, el ratón nace sin cerebelo. En la tercera fotito, lo que ven es un ratón al cual le destruyeron su gen Engrailed y le pusieron el gen Engrailed de Drosophila melanogaster, de la mosca, ¿sí? Y lo que se observa es que ese bicho produjo un cerebelo idéntico al de un ratón normal, a pesar de que usaron para producirlo un gen de mosca, ¿sí? Esto es otro aspecto importantísimo de la clase de hoy, ¿sí? Tanto los genes homeóticos como los genes maestros son experimentalmente intercambiables. Uno puede agarrar el gen maestro de mosca, ponérselo al ratón y que funcione casi idéntico de lo que sería el gen maestro de ratón, ¿sí? ¿Por qué? Porque su efecto, ¿sí? Son proteínas muy conservadas, son proteínas que son muy parecidas, y su efecto es activar a otros genes de la estructura en específico que estemos hablando, ¿sí? Es como si los genes maestros fueran en una casa lo que sería la llave térmica que controla la electricidad de todas las demás habitaciones de la casa. Entonces,
Si uno baja la térmica de la puerta de la casa, se queda sin electricidad en todas las habitaciones, ¿sí? Pero una vez que uno sube la térmica, entonces se activan en las distintas habitaciones los distintos electrodomésticos, ¿sí? Lo mismo sucede con los genes maestros, ¿sí? Son genes que codifican para proteínas que activan a otros genes y entonces determinan el desarrollo de estructuras específicas, como el sustrato de estos genes maestros es sustrato de genes de ratón. Por más que yo le ponga el gen engrail de mosca, el desarrollo es el de un cerebelo de ratón, ¿sí? Porque estoy poniendo una proteína muy parecida a la de ratón, que lo que hace es activar a los genes de ratón para producir un cerebelo de ratón, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es esto que están viendo en A, es el ojo de una mosca que se formó en una pata, ¿sí? Eso tiene que ver porque en esa pata se activó el gen maestro que se llama AILES, ¿sí? Ese gen maestro es el que determina la formación de ojos, en el segmento específico de ojos, pero en la mutación A se activó ese gen en la pata de la mosca. Entonces la mosca tenía ojos en las patas. En el dibujito B, la foto B, lo que se ve es una mosca experimental a la cual le pusieron el gen PAC6, que es la versión de AILES, pero de molusco, ¿sí? Los moluscos tienen un ojo que es completamente distinto al ojo de los insectos. Y el ojo de los insectos es como reticulado, mientras que el ojo del molusco es un ojo con un pedúnculo, ¿sí? Tiene una protuberancia, como las antenitas del caracol, ¿sí? Eso sería ese pedúnculo. Entonces, al activarle el gen maestro de formación de ojo de molusco en la pata de la mosca, lo que se formó fue un ojo de mosca, no un ojo de molusco, ¿sí? Entonces eso también es un aspecto importante de la clase de hoy. Sí, tanto los genes homeóticos como los genes maestros activan a otros genes y entonces determinan que aparezcan estructuras específicas, ¿sí? Que a pesar de venir de otra especie, se van a parecer a la formación normal, ¿sí? Porque los otros genes que son activados son los genes específicos de mosca o lo que sea que estemos tratando. Bien, entonces, ¿cómo es que actúan los genes maestros? Los genes maestros codifican para proteínas que son factores de transcripción específicos y lo que hacen es unirse a las regiones de enhancer, regiones intensificadoras, y estimular la transcripción de ciertos genes. Si acá vemos el ejemplo del gen MIO-D, que es un gen maestro que determina la formación de célula muscular, ¿sí? Bien. Otra cosa que sucede durante el desarrollo es la apoptosis. Acá en la foto de arriba ven un glóbulo blanco normal y en la parte de al lado
un glóbulo blanco que se está muriendo por apoptosis, que como pueden ver ahí se producen esas vesículas que yo les mencionaba, ¿sí? Brotan del citoplasma pequeñas vesículas que lo hacen más fácil de digerir por las células del sistema inmune, ¿sí? Entonces, si bien nosotros vimos apoptosis cuando había daño al ADN, la apoptosis, yo les comenté, también sucede cuando el ser vivo está en su etapa de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, animales mamíferos, cuando se va a formar la extremidad, ¿sí? Los dedos, originalmente están todos pegados por una membrana entre ellos, que se llama membrana interdigital, ¿sí? Y la idea es que las células de esa membrana van a ser señalizadas para que hagan apoptosis, ¿sí? Entonces se van a morir las células de entre los dedos y van a dejar los dedos separados, ¿sí? Bien, en resumen, la maquinaria del desarrollo es la misma en vertebrados y en invertebrados, ¿sí? Tenemos 600 millones de años de separación. El ancestro común entre vertebrados e invertebrados existió hace 600 millones de años, ¿sí? Además, las proteínas homólogas, ¿sí? Las proteínas que controlan la formación de las mismas estructuras, son prácticamente intercambiables en forma experimental. ¿Sí? Puedo agarrar la proteína de mosca, ponérsela a Xenorhabditis y va a funcionar de una forma similar a lo que sucedería a la proteína normal de Xenorhabditis, ¿sí? Hay homología en el 50% de los genes entre Xenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster y Homo sapiens, ¿sí? Casi la mitad de los genes se parecen, es decir, que hay versiones reconocibles de al menos 50% de los genes humanos y que obviamente habrán estado en el ancestro común entre estos gusanitos nematodes, las moscas y los humanos, ¿sí? El desarrollo va a implicar la expresión génica selectiva, ¿sí? Las células se van a ir diferenciando y determinando porque expresan distintos genes, no porque pierdan ADN, ¿sí? Entonces el genoma es idéntico en todas las células de un mismo individuo. Y por último, la apoptosis es un proceso que forma parte del desarrollo embrionario. Bien. Hasta aquí entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bien. Es muy poco lo que tienen que saber sobre desarrollo. Sí. Bien. Entonces. Bien. Recuerden que, como les comentaba, la vez que viene vamos a hacer una actividad que es sobre evolución desde el punto de vista de la teoría sintética. Sí, vamos a estar trabajando con eso, con un programa que diseñé para mi tesis doctoral. Así que traten de conectarse a tiempo, así todos empezamos con la actividad juntos y no se queda nadie colgado, sino que si no va a ser medio difícil que se enganche, ¿sí? Entonces, practiquen los ejercicios de genética, porque fíjense que son largos y tienen que poder resolverlos rápido, ¿sí?
practiquen ejercicio de genética y estudien mucho. ¿Sí? Nos veré el sábado. Chao. Profe,